Buenos días, niños, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profe. Profesor, hay una compañera que está en sala de espera. Ya no hay nadie en sala de espera. Ingeniero, buenos días. ¿Me podría resolver una duda, por favor? Un ratito. Bien, ahora sí, dígame, ¿qué pasó? Cuéntame. Sí, ingeniero, buenos días. Disculpe, yo la semana pasada quise entrar por el SIUC, pero al parecer por el SIUC me manda a otra reunión, donde me dice que espere a que se inicie. Y vi la grabación de la clase pasada y no tenía no tenía cómo contactarme con nadie, porque no conozco a nadie de aquí. Y vi que habían formado grupos y demás. Yo, bueno, recién ahorita pude entrar al grupo de WhatsApp. ¿Habría algún problema con esto de las exposiciones? Vi en las grabaciones que iban a hacer exposiciones y demás. Secretaria, agrégalo a uno de los grupos que falta gente y usted Ya. tendrá que ponerse al día ahí con los compañeros. Ingeniero, yo también tuve el mismo problema la semana pasada y no tengo grupo, disculpe. Secretaria. Sí. Podemos escribir en Profe, el buenos chat. días, disculpe. ¿Me podría ayudar habilitando para cambiar el nombre? Es que entré por el Zoom de mi hermana, entonces sale el nombre de ella y después puedo tener algún inconveniente con eso. La verdad no sé cómo habilitarle eso. A ver, vuelva a ver usted para poder cambiarle. Ingeniero, pero los que no están en grupo, que me escriban en el grupo, que pase el link ahí para ya añadirlos a un grupo. A ver, escríbale por favor a mi secretaria. A ver, niña, por favor, ayúdeme. Brigitte, para que usted los organice y los pongan todos en grupo. Bien, tomo listo hasta eso. Álava Brian. Presente. Alvarado Cortés Pablo. Presente, profe. Arriaga Ashley. Presente. Barcia Luis. Presente. Vallas Denise. Presente. Benítez Jan. Bernal Ámbar. Presente. Cadena Isaac. Presente. Calendario Brigitte. Candelario Brigitte. Candelario Brigitte. Cadena, ya está Cadena Isaac. Carriel Jairo. Presente. Cañarte Priscila. Presente. Cedeño Manda. Presente. Cedeño Denise. Presente. Chiriguaya Ángela. Presente. Espinosa Jennifer. Presente. Espinosa Paola. Presente. Franco Kevin.
Presente. Gallo Yaritza. Presente. Gavilanes Diego. Presente. Guerra Farid. Presente. Jaramillo Nicole. Presente. Jumbo Carlos. León Ana. Limones Jan. Presente. Lucas Kevin. Presente. Machado Jose. Presente. Presente. A ver. Hay una mujer que dijo ahí y yo dije Joseph. ¿Cómo es la cosa? Josué. Josué, ya. ¿Y la niña quién es? Josué. La niña que dijo presente, ¿quién es? Ella es León Ana. León Ana. Sí. Sí, profesor, yo dije presente. A la hora que dijo, porque yo recién la escucho. Macías Daniela. Presente. Malavé Gerson. Presente. Marcillo Ricardo. Presente. Mazapanta Kenny. Presente. Mayor Anthony. Presente, profe. Mazamba Kevin. Presente, Mazamba que ingeniero, disculpe. Mendoza José. Presente, ingeniero. Molina Dayana. Presente, Molina. Presente. Morante Mariela. María Elisa. Presente, economista. Muñoz Cristian. Presente. Norman Luis. Presente, profe. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Olvera Israel. Presente. Parrales Michael. Presente. Peñafiel Freddy. Presente, profesor. Proaño Washington. Buenas tardes, presente. Presente, profe, presente. Sí. Real Jonathan. Presente, ingeniero. Rendón Omar. Rodríguez Brigitte. Pero allá también, ¿verdad? Todavía no termina. Rendón Omar. Va a ver la ropa, cualquier cosa. Va a ver la ropa. Rodríguez Brigitte. Dígame. Presente. Sanango Almícar. Presente. Sánchez Luis. Presente. Presente. Gutiérrez Mercedes. Presente. Villacrés Adriana. Presente. Y Vicencio Melisa. Presente. Profe Rendón Omar, presente. Zúñiga Ahí en el bajo sonero. Pablo. Profe Rendón Omar, presente. Zúñiga Pablo. Bien, ahora sí, ¿quién no está en lista? Benito, ingeniero. ¿Quién? Benito. ¿Quién más? ¿Hay más?
Rendón, presente. Ya lo puse. Listo. Envíen por favor las diapositivas al grupo de WhatsApp para ver quién va a exponer, para sortear. Envíen por favor. Envíen. Más de la hormona del hambre y menos de la hormona. Ingeniero, tengo una duda. Por ejemplo, tengo 2 estudiantes que ya están completados los 5 grupos, ya no sé dónde añadirlos. A ver, todos están... ¿Cuántos grupos de 5 hay? Ya están los 9 grupos de 5. 9 por 5, 45. Y ustedes son 50. ¿Y qué pasa con los otros chicos? ¿Se han retirado? ¿No vienen? ¿Sí vienen? Yo no tengo grupo, profesor. Vea, secretaria, agrega uno más, ya son 3. Escribí al grupo, pero la verdad no consigo respuesta. Ustedes, como no exponen hoy día, tienen que grabarse la exposición y subir los archivos también de PowerPoint y de Word. Tienen que hacer todo. Todos tienen que hacer todo. No porque recién entran, porque recién les asignamos grupos, no van a hacer la primera exposición. Tienen que hacer también eso. Listo. Secretaria, me tomó atención. Y los 2 que no tienen los añaden en un nuevo grupo. Claro, un nuevo grupo y más uno más que está por ahí, que ahorita acaba de decir yo, profesor. Él también. Escriba en el chat, compañero, su teléfono y su nombre para que la niña le agregue. Unidad 1. Bien, vamos a comenzar con un pequeño video y de ahí hacemos la exposición. Ciudadanía y derechos. Analizaremos la ciudadanía en la antigua Roma. Roma se funda hacia el año 753 a.C. Fue cuna de una gran civilización. Estuvo regida por un sistema monárquico, el mismo que fue derrocado por la República en el año 509 a.C. Este gobierno duró hasta el año 27 a.C., basada en la división de poder, control de gobierno y el equilibrio de poder. Este estuvo compartido entre 3 instituciones: los magistrados, senados y comicios. Los magistrados o cónsules gobernaban y eran 2 que se observaban o cuestionaban entre sí, consultaban y rendían cuentas al Senado. Quien los asesoraba y manejaba la política exterior y el tesoro público. Aprobaba las decisiones de las asambleas populares
llamadas comicios, donde se hacían las leyes. En la República, la sociedad romana estaba dividida en 3 clases sociales. Los patricios eran los propietarios de tierra, casa, animales, personas esclavizadas. Participaban en política al ocupar los cargos más altos del gobierno. Tenían privilegios sociales, políticos, culturales y militares. Eran hombres libres. Los plebeyos. El pueblo estaba compuesto por pequeños comerciantes y artesanos. Poco a poco, estos comerciantes y artesanos adquirieron igualdad civil y política junto con los patricios, y por tal motivo eran considerados también hombres libres. Muy diferente la situación de las personas esclavizadas o esclavos, quienes tenían no una condición de persona, sino más bien la de un objeto solo destinado para el trabajo. Correspondían a los hijos de personas esclavizadas o prisioneros de guerra. Sus amos podían darle la libertad o matarlos. La ciudadanía romana era una condición social privilegiada que incluía tanto estatus social, propiedades y poder para los hombres libres que habían nacido en Roma. Las personas esclavizadas libres podían obtener la ciudadanía, así como sus hijos. En el caso de que podían comprarla, lo hacían si tenían el recurso, pero esto era muy caro. La ciudadanía igualaba a todos los ciudadanos en derecho, tanto público como privado. Otorgaba a cada persona el goce de los derechos de libertad, propiedad, justicia, el pertenecer a la milicia, recibir honores, votar, ser electos para ocupar un cargo público, casarse y participar en la política. Aunque estaba solo reservada para los varones, y de ellos se origina el derecho romano, que será la base de la organización del derecho en el occidente. Ciudadanía, origen y evolución histórica. El régimen democrático de la época republicana romana se deterioró por conflictos internos y sociales, lo que hizo que los militares cobraran importancia. Después de ello, surge una figura política, la del emperador, quien fue venerado como un dios, convirtiéndose en un autócrata o dictador, quien tenía poder tanto militar, religioso, civil y administrativo, pudiendo este mismo heredar el trono a su familia. El Imperio Romano surge en el año 29 a.C. La sociedad estaba organizada en 2 clases sociales. Los ciudadanos, que eran los varones libres que podían participar en la política, en el sacerdocio, tener propiedades, casarse y heredar. Los no ciudadanos eran hombres libres o personas esclavizadas libertas. Las personas esclavizadas y las mujeres carecían de los derechos de los ciudadanos y se dedicaban a actividades agrícolas o domésticas. La sociedad romana era una sociedad patriarcal, es decir, una sociedad para los hombres, cuyo criterio era el único más válido en la toma de decisiones. Las mujeres, al no ser ciudadanas, estaban impedidas de participar en la vida política. Debían casarse obligatoriamente, satisfacer a sus maridos, criar a sus hijos e impartir en ellos los valores del buen ciudadano. En la
El adulterio femenino era severamente castigado. Cuando las mujeres eran solteras, dependían económicamente y legalmente de sus padres, y al momento de casarse, sus maridos eran los que decidían sobre ellas. Esperando haya sido de su agrado esta pequeña intervención, nos veremos en el próximo tema. Anía el Antiguo. Muy bien, empecemos con uno de los grupos. A ver, ¿quiénes mandaron? ¿Dónde está el grupal de ustedes? Escriban por favor el grupal que no lo veo. No me aparece. Se está refiriendo al grupo 1, profe. Ah, mi secretaria me está enviando los diapositivas. ¿Qué grupos son ustedes? 1, 2, ¿no? Sí. Sí. Ah, ya aquí tengo lo que me mandó mi secretaria. Bueno, era el grupal de todos, ¿no? Pero bueno, ya que me lo mandó por interno. A ver, vamos a ver este grupo de aquí. Aquí nos han puesto los integrantes del grupo. ¿Cómo sé yo qué grupo es este de aquí? ¿Quién envió esto de aquí? ¿Ah? Les dije que por favor usen el formato que yo les di. Y por ningún lado veo el logotipo de la universidad, de la facultad. Está, parece bajado de internet o hecho a la patada. ¿Quién es este grupo? A ver si el último está. Ni siquiera están aquí los integrantes. ¿De quién es este grupo? Secretaria. Dígame, ingeniero. ¿De quién es ese grupo? Profesor, no, ese no es. ¿Y de quién es ese grupo? ¿Por qué no es? Aquí dice Ciudadanía en la Grecia Antigua. Y está mandado por mi secretaria.
¿Quién le envió eso, secretario? Estoy buscando. Gracias. Ahí sí nadie dice esto es mío. Es el grupo 9, pero esa diapositiva está mal, profesor. Claro que está mal, está pésimo. Ahí está la otra. Ahí tiene que estar la otra. ¿Cuál es la otra? Dice grupo número 9. ¿Por qué envían 2 diapositivas? Y la otra en PDF. Debe ser en PowerPoint. ¿Quién le dijo que tienen que enviar diapositivas en PDF? Envíenmelas por favor en PowerPoint. Envíenme por favor las diapositivas. Grupo 9. Ya vamos a convertir en PowerPoint, profe. Yo no entiendo. Bien clarito dije. El trabajo en Word, la investigación. De ahí en PowerPoint, las diapositivas y el video. Si está muy pesado, lo pasaban a YouTube o a la nube y le copiaban el enlace en Word. Yo lo dije bien clarito. No entiendo por qué me lo pasan en PDF ahorita. Ahí está enviado el grupo, profe. Ya lo estoy abriendo. Olvera, Cedeño, Lucas y Norman. Secretario, no me dijo que todos eran 5, aquí hay 4. Agregaron uno ahorita, no hace mucho. Profe, recién ahorita, hace pocos minutos, nos agregaron otro integrante. Bueno, listo, ahí lo agregan. Vamos a ver, vamos a compartir la diapositiva para que pongan. Breve. Bueno, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Antes que nada, quiero hacer voy a hacer una introducción de el tipo de trabajo que hicimos. Nosotros hemos separado el tema de la ciudadanía en la antigua Grecia y Roma en la parte histórica y en la parte política, porque la ciudadanía en la antigüedad giraba en torno a la vida política. Para la antigua Grecia, la vida política era algo crucial para ser ciudadano. Uno no podía ser totalmente humano si no era político. Eso lo manifiestan bastante
bastante en los mitos, en los mismos mitos griegos, y el pensamiento de Platón lo recalca todo el tiempo. Por ejemplo, Sócrates en la apología prefiere morir siendo ciudadano a ser desterrado y dejar de ser. Es diferente al que hay ahora. Actualmente el concepto de ciudadanía se basa en derechos individuales, en el individuo, mientras que en la antigüedad, en Roma y en Grecia, la gran diferencia que tienen con la ciudadanía moderna es que el ciudadano no era un individuo así por separado. En el momento que se separaba de la sociedad, dejaba de ser ciudadano completamente e inclusive dejaba de ser en parte humano. El mismo Aristóteles decía que solamente los animales y los dioses pueden vivir solos. Para ser humanos hay que vivir en sociedad, y giraba en torno a la convivencia, de la ciudadanía, y la moralidad también consistía en eso. Uno, si no existía en las asambleas, si no participaba en la vida política, no solamente no era buen ciudadano, sino que no era buen ser humano. Eso lo podemos ver también en un mito griego que lo conocemos bastante, que es el mito el de Prometeo, que sabemos que Prometeo crea el ser humano y le da la razón, le da el fuego de la razón. Pero sucede que el ser humano, después de que tiene la razón, empieza a vivir, construye sus cosas, pero vive en conflicto, vive peleando, se está destruyendo a sí mismo. Entonces, para completar al ser humano, Zeus le otorga el don político. Porque el ser humano, Platón lo divide en la parte política y en la parte racional. Porque si es solamente racional, va a pensar de manera individual y no va a construir nada grande. Y Platón dice que necesita la parte política para poder unirse y que exista convivencia. Entonces, por eso hemos dado bastante importancia a lo que es las estructuras políticas de poder y las clases sociales que había en la antigua Grecia y Roma. Entonces, aquí mi compañero Olvera es el que va a empezar ya con las diapositivas explicando sobre Roma, desde un punto de vista histórico. Buenas tardes, ingeniero. Como dijo mi compañero, yo voy a iniciar con el punto de vista histórico. Principalmente iniciaré diciendo que Roma se funda en el año 753 a.C., la cual fue una cuna de una civilización regida por un sistema monárquico. La monarquía decayó y después inició el sistema de la República Romana. Este fue considerado el periodo más significativo porque logró afianzar a Roma como potencia dominante. En la República Romana existían tres clases, que eran los patricios, los plebeyos y los esclavos. Cada una de estas tenía diferencias muy notables. Los patricios eran los que gozaban de todos los derechos que les otorgaba el sistema. Los plebeyos, en su mayoría, eran los comerciantes, o sea, la gente común. Ellos al inicio no tenían muchos derechos, pero debido a un conflicto que hubo entre plebeyos y patricios, estos le otorgaron la gran cantidad de derechos que ellos también tenían. Uno de estos conflictos más significativos fue el que sucedió en el monte Acros, que ahí los plebeyos organizaron como un nuevo pueblo a las afueras de Roma, que se formaba por los enemigos de Roma. Era como para infundirle miedo y que los noten como algo peligroso para que puedan ceder los patricios ante ellos. Los ciudadanos serían también en personas libres y las que no lo eran. Las personas libres eran los patricios, como dije antes. Los no libres eran los esclavos, ya que estos pertenecían principalmente a sus dueños, y estos son los que decidían si hacerlos hombres libres o si los asesinaban. Al inicio la ciudadanía se formaba en familias y a los gens, que esto significaba que se hacían romanos debido a su descendencia. O sea, si tenían descendientes de Roma, ellos automáticamente eran ciudadanos romanos. La ciudadanía también se podía perder involuntariamente. Esto debido por condena penal o exiliarse para evitarla. También por pérdida de libertad o por captura en el extranjero.
y también se perdía voluntariamente si una persona se trasladaba a otra ciudad o estado. Eso sería todo por mi parte. Bueno, yo les voy a hablar sobre las instituciones romanas. Ya, organización política en Roma. Tenemos las instituciones romanas que estaban formadas por la asamblea o comicios, por el senado y los magistrados. Los comicios o asambleas romanas eran un grupo de instituciones esenciales en el gobierno de la antigua Roma, y junto con el senado romano eran los principales órganos de representación política del pueblo romano. Ellos aprobaron las leyes y eligieron a los magistrados. Están formados por los patricios y los plebeyos. Los patricios eran las familias más ricas que poseían las tierras e incluso podían ocupar cargos políticos importantes y participar en el Senado. De hecho, también se decía que los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma. Por supuesto, también las personas de este grupo eran libres y tenían derechos y privilegios. Por otra parte, los plebeyos eran los campesinos. También se los llamaban pequeños propietarios, pequeños artesanos o comerciantes. Estos eran libres y tenían derechos, pero no tantos privilegios como los patricios, puesto que no podían gobernar y debían pagar impuestos en la clase más alta. También tenemos a los antiguos magistrados que formaban el Senado. Ellos eran una institución política en la antigua República Romana. Sin embargo, no era un órgano cuyos miembros fueran elegidos por el voto popular, sino que eran miembros elegidos por los cónsules y luego por los censores. Después que un magistrado había cumplido su mandato, usualmente era nombrado de forma automática miembro del Senado. También tenemos los magistrados, que eran ciudadanos elegidos para encargarse de la dirección y administración de la ciudad. Estos practicaban las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales de manera conjunta o por separado. Los magistrados eran esencialmente los cónsules, procónsules, pretores, ediles, tribunos y censores. El cónsul era el magistrado de más alto rango de la República Romana. El cargo era anual y se elegía a 2 cónsules cada año entre ciudadanos mayores de 42 años. El procónsul era una magistratura romana surgida para la administración provincial por delegación del cónsul. Durante la República Romana, en la máxima magistratura del Estado, era igualado en el poder al cargo del cónsul, pero con diferentes significativas. Es decir, tanto el cónsul como el procónsul tenían por encima únicamente el Senado romano. El pretor, que era un magistrado romano cuya jerarquía se alineaba inmediatamente por debajo de la del cónsul. También tenemos el edil, que era quien administraba la ciudad. El tribuno era una persona elegida como cabeza de cada una de las tribus y poseía atribuciones de diverso carácter. Entre ellas tenemos el administrativo, el económico, el militar y el civil. Por otra parte, también tenemos las clases sociales de Roma. Estas se dividían en ciudadanos y no ciudadanos. Por una parte tenemos a los ciudadanos, que están divididos entre el emperador, o también llamado César, que dirigía el imperio. Los senadores y administradores del imperio, que eran también llamados los patricios, que se conformaban por las familias más antiguas del imperio romano, y a la vez formaban una aristocracia de propietarios de tierras. Ellos poseían todos los privilegios, tanto fiscales como judiciales, políticos y culturales. Eran ciudadanos de pleno derecho y componían el Senado romano. Estaban los plebeyos, que eran aquellos ciudadanos que no eran patricios. En un principio no tenían derecho, pero con el paso del tiempo ellos se fueron reconociendo derechos similares a los que tenían los patricios, entre ellos algunos derechos fundamentales como el de ser ciudadano romano y a elegir representantes. Entre los plebeyos se pueden distinguir los nobles, caballeros y clientes.
También tenemos las mujeres libres, que eran nacidas en libertad de la antigua Roma. Eran consideradas ciudadanas romanas, pero no poseían los derechos y deberes que tenían los hombres. También tenemos a los no ciudadanos. Aquí están los hombres libres, que eran ciudadanos que no siendo de nacionalidad romana adquirían dicha nacionalidad. Tenemos también los libertos, que eran aquellos esclavos liberados por su amo. Eran inferiores a los hombres libres. Y los esclavos que no tenían derechos. Habitualmente eran prisioneros de guerra, de tropas enemigas, y el número de esclavos en Roma llegó a ser muy grande con la expansión del imperio. Gracias. Bueno, profe, aquí ingreso yo nuevamente. También explicando un poco primero mi compañero habló sobre la parte histórica, los antecedentes históricos de cómo la ciudadanía, los ciudadanos fueron adquiriendo derechos. Luego mi compañera habló sobre la estructura política. Ahora, en cuanto a Roma, ahora yo hablaré un poco sobre cómo se fue desarrollando la ciudadanía de manera histórica en Grecia. Entonces hay que entender que el concepto de ciudadanía, que se termina de consolidar en lo que es la democracia griega ya en el siglo V, empieza cuando termina la monarquía. La historia de Roma y Grecia tienen bastantes paralelismos. Ambas empiezan como monarquías que luego ya se convierten en estados ya con mayores libertades. Entonces, al inicio, después de que pasó la monarquía, existió una oligarquía. Eran pocos los que gobernaban y eran los más poderosos. Y había unas peculiaridades que las leyes no estaban escritas. Entonces, las autoridades simplemente para penalizar a las personas o para darles o quitarles derechos, simplemente decían cualquier cosa, se la inventaban, y entonces no había ninguna garantía. Entonces, una gran reforma, aunque parezca algo simple, sencillo y trivial, una gran reforma que hubo fue escribir las leyes. Porque una vez que se escribían las leyes, ya cualquier persona con poder no podía cambiarlo, no podía cambiar el discurso, ya tenía que mantenerse constante. Y era más difícil cambiar el discurso y quitar o dar derechos a determinados individuos. Entonces, eso fue con las reformas de Dracón, en el 621 a.C. Entonces Dracón fue el que escribe las leyes, y ese fue un gran paso. Pero aún existía bastante división de clases. Los ciudadanos griegos no tenían derechos aún comparado a los eupátridas. Los eupátridas vienen a ser el análogo a los patricios, que se parecen inclusive a las palabras, porque tienen el mismo origen etimológico. Eupátridas significa de buen origen, de buenos padres. Entonces, Solón es el que dice que ya no son los eupátridas los que tienen mayor poder, sino que el poder político depende de qué tan rico sea el ciudadano. Y eso, aunque parezca discriminatorio, dio libertades. ¿Por qué? Porque uno no podía cambiar su familia. En cambio, uno sí podía aumentar sus riquezas y así aumentar su nivel social. Entonces, a medida que un ciudadano aumentaba su cantidad de riquezas y patrimonio, podía subir en la escala social. Pero aún así, eso no fue suficiente. Fue ya después con las reformas de Clístenes que él hace una división. Hace una división en Atenas en 10 tribus, las 10 tribus originales de Atenas, y a cada tribu, sin importar su origen o riqueza, les da igual poder. De ahí viene la palabra demos. Demos significa 10, referente a las 10 tribus, y actualmente usamos esa palabra, por ejemplo, en demografía, para referirnos a ciudadanos, a gente, población. Entonces tiene ese origen esa palabra. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Entonces, la democracia, el poder, la ciudadanía griega, los ciudadanos empezaron a adquirir más poder ya cuando la democracia se termina de consolidar, cuando es el apogeo, que es lo que llamamos el periodo clásico, que es entre el 300 y el 400, termina en el 400, que ya es el periodo clásico. Ahí es donde destaca sobre todo el gran poder que adquirió Grecia, porque ahí fueron las guerras médicas, las cuales las ganó Atenas. No es que las haya ganado Atenas solo, sino que fue quien dirigió comandó las fuerzas griegas. Entonces, al comandarlas, una vez que terminó las guerras médicas, seguían con poder, seguían con una flota inmensa de barcos. Entonces ellos manejaron el comercio, monopolizaron el comercio en todo el Mediterráneo, y gracias a toda esa bonanza de recursos económicos, todo lo que adquirían, ellos tuvieron recursos para hacer nuevas reformas ahí. Ahí entra
Arconte Pericles, el famoso Pericles, que fue quien termina de consolidar la democracia. ¿Por qué? Porque aunque antes ya todos tenían igual poder, igualmente no todos realmente accedían a ejercer sus derechos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos pobres tenían que trabajar para poder comer a diario. Entonces ellos no se podían dar el lujo de ir a las asambleas y dar su voto. Entonces Pericles empieza a recurrir a lo que son incentivos económicos. Si un ciudadano era pobre, se le pagaba para que asistiera a las asambleas. Entonces ahí no tenían excusa. Ahí todos los ciudadanos empezaban a asistir. Y no solamente eran ese tipo de actividades. A los ciudadanos, miren la diferencia que hay con la sociedad actual, se les pagaba para que vayan al teatro, se les pagaba inclusive para que asistan a cierto tipo de educación básica. Sí, les pagaban para que se eduquen. Por eso es que en la época clásica griega hubo un apogeo cultural, se les pagaba para que aprendieran. Pero ahí es que ya empieza a haber un declive, que es en el periodo helenístico, que bastantes personas lo toman como un declive en la cultura y otros como otro nuevo renacer. En el periodo helenístico entran en varios conflictos. Grecia, ahí se da la guerra del Peloponeso, que es la guerra que hubo en los conflictos entre los que estaban con Atenas y los que estaban con Esparta. Entonces termina ganando Esparta, pero igualmente siguen divididos y fragmentados, y aprovechando todo el relajo que había ahí, los macedonios llegan y los conquistan. Aquí hay que hablar de unas peculiaridades, porque bastante gente considera a los macedonios como griegos, pero los mismos griegos en su época no consideraban a los macedonios griegos, principalmente porque no hablaban griego. Los ciudadanos griegos discriminaban no por el aspecto físico sobre todo, sino por el idioma. Si no hablabas griego, entonces no podías ser considerado, eran discriminados los que no hablaban griego, eran considerados como bárbaros. Todos aquellos que no hablaban griego eran considerados bárbaros. Entonces, se ve que el concepto de ciudadanía general, como en todo Grecia, que en ese entonces el nombre original de Grecia era Hélade, los ciudadanos griegos se llamaban helenos. Entonces, lo que compartían, más que un sistema político, era una cultura, un idioma, una religión, una cosmovisión, la filosofía, el arte. Eso era lo que los unía realmente. Por eso, aunque habían varios reinos salpicados, lo que unía a los ciudadanos para que se llamen a sí mismos griegos eran su cultura, eran sus tradiciones, su identidad cultural era lo que los fortalecía. Y así, aunque hubieran relajos, aunque estuvieran en conflictos, ellos se unían. El ejemplo es las guerras médicas. Un montón de ciudades que se llevaban mal se unieron para enfrentarse al enemigo común, que eran los persas. Pero ya los macedonios ya los pudieron conquistar porque los macedonios se adaptaron a los griegos, aprendieron el idioma, se educaron con griegos. El famoso Alejandro Magno fue educado por Aristóteles. Entonces, los macedonios entendieron que el griego los iba a aceptar como griegos si aprendían su cultura. Entonces, en la antigüedad era cuestión de compartir la cultura para que la sociedad los acepte. Pero ya para adquirir la ciudadanía ya se requerían de otros derechos, de otros requisitos. Por ejemplo, en la antigua Grecia no todos eran ciudadanos. Al igual que en Roma, eran los hombres los que tenían los derechos. Y esto tiene su origen, como mencionó mi compañero Olvera, en la misma familia. En las familias griegas las mujeres tenían un papel de cuidado. Las mujeres no recibían educación, no iban a la escuela, la educación era solo para hombres. Había bastante discriminación en cuanto a ese aspecto. Y un dato a aclarar que yo siempre veo que mencionan sobre la esclavitud y hablan de que sí, que eran maltratados, que eran tanto... Eso es impreciso históricamente. Un esclavo primero no lo tenía cualquiera, era un bien de lujo, un esclavo, era bien cuidado realmente, porque era caro comprarlo, era caro mantenerlo. Un esclavo no es que te lo encontrabas en la calle, había mercados de esclavos y los vendían muy caros. Entonces solamente gente con muchos recursos se daba el lujo de comprar un esclavo. Había familias que inclusive solamente podían costearse un esclavo. Entonces, si lo maltrataban y lo mataban, estaban perdiendo un bien de lujo. Es como que uno tenga un auto de lujo y porque es mi auto, es un objeto, nomás cojo y lo rayo, lo destrozo, lo choco. Entonces, no, eso es una mala interpretación histórica. Hay que ponernos en contexto para realmente saber interpretar la historia. Porque estamos interpretando la esclavitud antigua con la esclavitud actual. Con la esclavitud que hubo en las épocas coloniales, con la esclavitud que hubo con los negros, en la cual los humanos eran un recurso como un poco más, la población era mayor. En cambio los griegos, también los esclavos solamente se conseguían cuando habían guerras o conflictos que igualmente les costaba porque ellos también tenían que meterse a la batalla. Entonces es un anacronismo comparar la esclavitud de hace 2 o 3 siglos con la esclavitud que hubo hace 2000 o 3000 años.
Esos son esos errores históricos los cuales hay que evitar. Entonces, con esto concluyo lo que es la parte de los antecedentes históricos sobre la formación de la ciudadanía y los derechos de Antigua Grecia, para que mi compañero Kelvin hable sobre las estructuras que hubo en Grecia, que principalmente se dividían en dos, que ya va a hablar mi compañero ahorita. Ya, como mencionó mi compañero, se dividían en dos, la sociedad espartana y la sociedad en Atenas. Bueno, Esparta se consideraba un tipo de ciudad diferente a las de las polis griegas, debido a que no poseía murallas ni un acrópolis. Estaba bajo una oligarquía, es decir, los altos rangos tenían poder sobre los demás. En este caso tenían dos reyes. Una de las antiguas tribus, los dorios, fueron divididos en Ubai. ¿Qué es un Ubai? Los Ubai son pequeñas tribus que conforman Esparta, las cuales fueron divididas en 5 y son Pitania, Misoa, Lignai, Conosura y Amiclas, siendo Amiclas la tribu principal, teniendo a su líder como uno de los 2 reyes de Esparta. El segundo rey era el líder de las otras 4 tribus. Esparta estaba dividido en 3 clases sociales, como podemos apreciar en la diapositiva, que son los espartiatas, los periecos y los ilotas. Bueno, para resumir lo que son los iliotas, son más bien los esclavos, y son los soldados vencidos en guerra, en su mayoría, que tuvieron en una guerra con sus vecinos, los espartanos, que son los mesenias, que tras haber perdido 2 guerras, la primera se dio en el 740 a.C. y la segunda en el 770 a.C., en la cual poco a poco iban perdiendo su territorio hasta completar su totalidad y así esclavizarlos. Ellos no tenían ningún tipo de derecho, trabajaban las tierras en los espartiatas, llevaban el equipaje en tiempos de guerras de los soldados, incluso hasta peleaban. La siguiente sería, como quien dice la clase media, serían los periecos. No eran esclavos, ellos eran libres, pero no tenían ningún derecho como ciudadanos, ya que ellos eran extranjeros y se dedicaban a la ganadería, cultivo, comercio, artesanías y formaban parte del ejército espartano. Y tenían, obviamente, control sobre los ilotas. Los espartiatas eran hijos legítimos de ambos padres espartanos. Son libres e iguales en derecho. Los reclutaban desde los 7 años para empezar con su duro entrenamiento para la guerra, en centros llamados agoge, que era el lugar donde recibían la instrucción militar. Las mujeres también recibían entrenamiento, ya que cuando los hombres se iban a guerra se quedaban en custodia de la ciudad. Se casaban con hombres más fuertes para que ellas puedan asegurar que nazcan niños sanos y fuertes, y si nacían con alguna deformidad o eran débiles, ellos los mataban. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, a diferencia de Esparta, Atenas contaba con una democracia, en la cuales, pero sin embargo, en las cuales ellos se dividían en los que son ciudadanos y no ciudadanos. Los no ciudadanos, en Atenas recibían el nombre de metecos y eran emigrantes residentes en la ciudad. Eran hombres y mujeres libres, pero carecían de derechos políticos y no podían ostentar cargos públicos. Normalmente se dedicaban a la artesanía y al comercio. Algunos de ellos llegaron a ostentar grandes fortunas. También están incluidas en lo que son las mujeres y en este caso los esclavos. Las mujeres eran libres en Grecia, carecían de derecho político, estaban sometidas al varón, ya fuese este el padre o el marido. Sus movimientos estaban muy restringidos, ya que pertenecían a las familias acomodadas. Salían en escasas ocasiones de su hogar y con supervisión de su marido. Los esclavos. Los esclavos estaban desprovistos de cualquier tipo de derecho. Tanto los hombres como las mujeres de esa condición, muy abundantes en Grecia, estaban privados de libertad.
y eran propiedad de los hombres libres o del Estado. A la condición del esclavo se podía llegar de diversas maneras, por caer de prisionero en guerra, o por ser hijo de padre y madre de esclavo, o por deudas o por algún tipo de rapto. Ya, los ciudadanos en Atenas poseían derechos políticos por los que podían votar y elegir cargos públicos, así como ser elegidos ellos mismos como tales. En las polis de Atenas se consideraba ciudadanos a los hijos de padre y madre atenienses. Ellos pagaban sus impuestos y tenían obligación de servir al ejército. Bueno, en la parte de los ciudadanos ellos formaban asambleas, que se los llama eclesia. Ellos tenían la obligación de votar las leyes, declarar la guerra y controlar los presupuestos. En las eclesias se elegían 10 estrategas que se encargaban de dirigir la política exterior y el ejército. También se elegían 10 arcontes para presidir los tribunales y los actos religiosos. Sin embargo, también existía lo que son las elecciones por sorteo, que es para el cargo de baule, que es el consejo, que es un consejo de unas 500 personas, y ellos se encargaban de elaborar las leyes para controlar a los magistrados. Y las elies o los tribunales, que eran conformados por un buen grupo de personas, que eran los llamados tribunales populares. Y mi compañero Norman va a concluir la exposición. Y ahora sí, otra vez, y ya por última vez, voy a dar unas cuantas conclusiones sobre reflexiones que tuvieron pensadores destacados de la antigua Grecia. Voy a enfocarme ahorita más en lo que pensaba Platón sobre la misma democracia. Porque actualmente tenemos el concepto de que Grecia, la democracia y todo bonito y todo feliz, que la democracia griega como ejemplo, la democracia ateniense como una utopía casi de donde todo era derecho y debemos seguir ese ejemplo. Hasta la modernidad actualmente se habla mucho de democracia, pero ¿qué pensaban los propios griegos de ello? De eso nunca se habla, realmente nunca se habla de lo que ellos mismos reflexionaban sobre la democracia. Por ejemplo, el más famoso, el más destacado filósofo griego, Platón, el más influyente del pensamiento occidental, él odiaba la democracia. De hecho, la consideraba el sistema de gobierno más degenerado. Pensaba que ya lo último era una sociedad de opiniones nomás, porque hay una distinción que hace Platón entre la opinión y la razón. La opinión la puede tener cualquiera sin tener ningún conocimiento. En cambio, la razón se la adquiere a través de un esfuerzo intelectual. Entonces él decía que la democracia es un gobierno de opiniones nomás, en la cual nadie busca llegar a la verdad, simplemente busca complacer a alguien. Entonces, ahí es que surge el concepto del demagogo, que actualmente se lo utiliza para un político corrupto, para un político que habla mucho, que hace promesas y que no cumple. El demagogo en la antigua Grecia se lo llamaba realmente a cualquier político, ya en el periodo de la democracia, porque demagogo significa el que guía al pueblo, es el que guía, el que trata de dirigirlo, y eso es lo que sucedía en las democracias. El pueblo era como un rebaño y surgía algún demagogo que quería guiarlos hacia algún fin en específico. Entonces él consideraba que la democracia era el sistema político más fácil de pervertir, más fácil de corromper, y era el más imperfecto de todos. Él consideraba que el mejor sistema de gobierno era la aristocracia, pero la aristocracia hay que entender, no caer otra vez en los anacronismos, porque no es el concepto actual de aristocracia. Ese es el gran error que tenemos todo el tiempo al leer historia, usar anacronismos, usar conceptos actuales para conceptos antiguos. Entonces, la aristocracia para Platón era un gobierno, como dice etimológicamente, aristo significa mejor, el gobierno de los mejores, es decir, los más sabios, los que más conocen del tema. Si es de administrar, por ejemplo, en la administración griega, existían los arcontes, que mencionó mi compañero Kelvin. Los arcontes eran como ministros de determinadas áreas. Había arcontes encargados de los cultivos, arcontes de los calendarios, que era algo muy importante, arcontes de lo político, de lo militar. Entonces, los poderes del Estado que hay actualmente, más o menos tienen una analogía con los arcontes que había antes. Entonces, él dice que cada arconte debía estar muy bien formado en el área que iba a desempeñarse.
no podía ser cualquiera, que en la democracia ateniense había cierta regla de que cada año debía postularse alguien diferente, no se podía repetir. Que se repitiera a alguien, que alguien se postulara a elecciones 2 o 3 veces seguidas era algo controversial, algo mal visto. De esa manera se aseguraban de que realmente todos, al menos una vez en su vida, hayan tenido un cargo público. Entonces, esa era la democracia griega. Era una democracia directa, no era representativa como la actual. Ahí todos los ciudadanos, alguna vez, al menos una vez en su vida, habían tenido un cargo público. Por eso también y su discípulo, las ciudades no debían ser ingobernables. Inclusive llegó al extremo de decir que no debía pasar de 5.000 habitantes. No debía pasar de 5.000 habitantes y que todos debían conocerse para poder realmente gobernar entre ellos. Entonces aquí vemos esa crítica que hizo Platón. Ya para concluir, si les interesa más conocer sobre esa crítica que hace Platón a la democracia, todo eso se encuentra en el diálogo de la República, que es el más extenso que él tiene sobre la política, y un diálogo un poco más emotivo en el cual se ve su odio a la democracia, que es la apología de Sócrates, en la cual su maestro Sócrates es condenado a muerte por la democracia. Es democráticamente que se elige asesinar a Sócrates. Entonces, para que vean el extremo que se llegó ahí a través de la democracia, condenar al que Platón consideraba el más sabio de esa época, asesinado nomás por la ignorancia de un pueblo. Y con eso concluyo la exposición. Gracias, profesor, y gracias, compañeros. Listo, niños. Muy bien este grupo, ¿ah? Muy bien. Bien, un ratito, entonces vamos a continuar. Bien, solamente a método de resumen y de reforzamiento. La ciudadanía en Grecia antigua y romana. La pregunta es ¿por qué tendríamos nosotros que ver o qué nos interesa ver la ciudadanía en Roma? ¿Por qué? Bueno, Roma y Grecia, esas dos culturas antiguas, han incidido mucho hasta nuestros días en nuestra forma de organización democrática. Lo que es la democracia participativa viene originada de allá. Lo que es las asambleas, lo que es los senados, era forma de organización de ellos que hasta nuestros días, en nuestras democracias de ahora, se dan. ¿Por qué participativa? Porque es la oportunidad de participar de todo ciudadano o por toda persona que tenga la calidad de ciudadano y porque nos representan. Por ejemplo, para ahorita lo que pasó con el alcalde de Quito, Yunda, no es que consultaron a todos los quiteños si es que debe irse, lo hicieron los concejales, que ya fueron electos previamente por esa ciudadanía, por los ciudadanos de Quito, que eligieron sus representantes al consejo de la alcaldía, al consejo cantonal. Entonces, son representantes nuestros. En la asamblea, los asambleístas fueron electos por nosotros, así usted haya votado por A, por B o C, pero son nuestros representantes en la asamblea, para legislar, para realizar y aprobar leyes. Y el presidente y vicepresidente son nuestros representantes. Si hay algún requerimiento, es como en el colegio que te llamaban a tu representante. Tu papá o tu mamá, tu representante tenía que ir porque tú eres menor de edad. Acá también algo parecido, el presidente es nuestro representante y si es, por ejemplo, invitado a un acto público como presidente del país, tendrá que ir porque es nuestro representante de todos los ecuatorianos, y así será el próximo presidente, así fueron los anteriores presidentes, porque son esos nuestros representantes. ¿Qué es ciudadanía como tal? Es el conjunto de derechos que tienen las personas y los deberes que ello derivan. Cuando uno adquiere una nacionalidad, puede ser, o sea, no puede ser, es incluida los derechos y obligaciones de la misma. Si usted es ecuatoriano, usted tiene los derechos y las obligaciones de ser ecuatoriano. Si es extranjero, si es estadounidense, si es de Colombia, si es de Perú, si es de Argentina, son los deberes y los derechos, los privilegios que tienen esa nacionalidad. Por ejemplo, el Quito Díaz, que jugó muy bien ahora en el partido de Ecuador, es argentino.
que ha pedido su nacionalidad ecuatoriana y se la han dado por cumplir unos requisitos de tiempo, de estadía y todo eso. También se lo puede dar por algún mérito deportivo, mérito en algún campo social. Y ya puede votar, inclusive ya tiene los beneficios de ser reconocido como ecuatoriano. Yo tengo una anécdota que cuento cuando viajé a Argentina en el 2018. Yo soy de izquierda y justo el primer día, pasé como 8 días entre Argentina y Uruguay. El primer día yo estuve en un hotel en Buenos Aires a una cuadra de la Casa Rosada, que es la casa presidencial, y había una marcha, cerraron todas las calles, una marcha de izquierda de los sindicatos de Argentina en contra de Macri. Y yo por ser de izquierda y al obviamente no poder salir a recorrer la ciudad porque estábamos en un hotel que estaba cercado por todas estas marchas, me bajé pues y me tomé fotos con la gente en marcha, videos. Me pareció interesante y turístico a alguien que es de izquierda pues ponerme en una marcha de izquierda. Hasta me puso una bufanda que decía fuera Macri. Después recapacité porque como ya terminó y me ingresé a mi hotel, que como extranjero si me detenían en la marcha me podían deportar y se me acababa el viaje. Los demás días ya no podía estar ahí ni disfrutar porque un extranjero no puede hacer política en un país ajeno. El Quito día sí porque ya es ecuatoriano. Si lo quiere hacer, si no lo hace no pasa nada. Pero yo como extranjero llegando allá a Argentina no podía hacer eso. Porque debo respetar, bueno, como lo hice en parte de política, de turista, de novelería, no me detuvieron, pero si me detenían, me quitaban la visa de turista, pues en este caso, y me deportaban, porque el extranjero no puede hacer política activa en un país que lo está recibiendo, lo está acogiendo. ¿Okay? Ese privilegio lo tienen solamente los ecuatorianos, en este caso los argentinos, porque era argentino, ¿no? ¿Ok? Como ejemplo más o menos, ¿no? Bien. El conjunto de derechos ha ido transfiriéndose y evolucionando paralelamente el desarrollo de sociedades, fundamentalmente a lo largo de los últimos 3 siglos. En Grecia, ¿cómo era la ciudadanía? Principalmente en las teorías de Platón y Aristóteles, dos grandes pensadores griegos, se hace referencia a la vida digna, algo así como lo conocemos hoy día, el buen vivir, que es aquella que el ciudadano activo puede expresar su opinión y participar activamente en la sociedad. Claro, pero era un grupo reducido, un grupo élite de personas que eran consideradas ciudadanas y que tenían esos derechos y esas obligaciones, y un gran grupo que no las tenía. Ya vamos a ver cómo estaban divididos en Grecia. Los ciudadanos griegos se trataba de un modelo aristocrático de ciudadanía, o sea, exclusivo, del cual solo pocos ciudadanos eran considerados importantes en derechos y sobre todo tenían grandes obligaciones con respecto a la ciudad. Los griegos gozaban, bueno, estaban bien organizados en lo que conocemos como ciudades o polis, ciudades-estado, estado-polis, en las que tenían un modo de producción esclavista basado en la agricultura. Lo que decía el compañero de la parte esclavista tiene razón. Si vemos la diferencia entre lo que era ser esclavo en esa época y en la época del siglo XIX, más que nada en parte del siglo XX en América, claro, ahí vemos los abusos de parte de los patronos con los esclavos, porque había una sobreoferta de esclavos traídos principalmente del África. Y ahí es que vemos por ciertos abusos del patrono. Pero en esa época era mucho más reducido y costaba, y los esclavos eran producto de las conquistas a otros pueblos. Y era solo para gente exclusiva que tenía plata para poderlos comprar. El esclavo solo recibía la casa y la alimentación y tenía que obedecer en todo al patrono. Pero era bien tratado porque era considerado, como dice el compañero, un bien de lujo. Y uno, pues, es como que tu celular lo estés tirando a cada rato al piso. O sea, el celular ya se convierte no solamente en suntuario de lujo, sino necesario. Que reponerlo cuesta y por ende lo cuidas más. Así como un esclavo, si tú le hacías daño o lo matabas, perdías una gran cantidad de dinero, por eso se lo trataba bien. No así... Inclusive, profe, me gustaría mencionar algunas cosas. Diga. Algo curioso también. Que inclusive los esclavos recibían educación. Es decir, en cierta manera tenían más derechos que las propias mujeres, porque los esclavos recibían educación. Por ejemplo, usted sí conoce las fábulas de Esopo. No, a ver, cuéntanos. Esopo, un escritor de fábulas. Yo creo que básicamente recibían educación
era porque iban a hacer trabajos que necesitaban que sepan leer, que sepan, que tengan educación. Básicamente, por ejemplo, Esopo, que es famoso por las fábulas que estudian a veces en la escuela, Esopo era un esclavo, que es algo que bastante gente no sabe. Esopo, el que escribía fábulas, era esclavo. Bastantes artistas, inclusive de la antigua Grecia y Roma, eran esclavos. De hecho, varios profesores, hubo un tipo de esclavitud muy curiosa. Roma, cuando quiso conquistar Grecia, habían batallas y recogía gente, y la gente que, los soldados caídos, los soldados vencidos que recogían de Grecia, los retenían en su casa como profesores, es decir, era otro tipo de esclavitud, no eran trabajos forzados ni nada, sino que los tenían como profesores. Es decir, los educadores eran esclavos, eran personas cultas y eran bien tratados. Bastantes consejeros de altos cargos en Roma eran esclavos. Es decir, tenían relativamente poder, pero estaban sometidos a la voluntad de una persona. Claro, claro. De hecho, los pueblos conquistados, cuando se conquistaban esos pueblos, habían en esos pueblos también personas nobles o personas educadas que al ser conquistadas iban a servir como esclavos, pero depende, esclavos para qué, ¿no? Si yo tengo un esclavo que tiene ciertos conocimientos educativos, lo puedo coger como profesores, se lo cogía como profesores, porque era aprovechar lo que ya venía, el tipo de esclavo que venía. Y por ende, como era un bien de lujo, como mencionabas tú, era considerado, era bien tratado, porque era un bien preciado en este caso, para los griegos. ¿Algo más? No, más que gracias, profe. Ya, porque donde una pequeña porción de los hombres poseían atributos de un ciudadano, excepto los esclavos y los extranjeros. Básicamente, y lo que hace referencia al compañero, las mujeres no tenían la ciudadanía griega, eran consideradas no ciudadanas, ¿no? Es realmente increíble cómo se podía dar eso. Ahora, en la forma en que lo tenemos a las mujeres como a nuestra imagen y semejanza, con las mismas leyes ante la ley, nos parece difícil que alguna vez haya sido así, ¿no? Que no hayan podido ni votar, ni estudiar, ni asistir a las universidades, cuando ahora es lo más normal del mundo. Ahí hay que erradicar un poco tanto el machismo como el feminismo. Yo tengo una anécdota, cuando estuve por México el año pasado, 2019, yo estaba paseando por el centro histórico y iba con mi mamá y con mi tía, y ellos iban adelante, yo me quedé un poco retrasado, y veo pasar una chica bonita con una como bufanda verde. Yo no sabía que era de las marchas feministas. Como la veo simpática, le sonrío, como extranjero, he hecho el galán, y pensé pues que me iba a sonreír, y se me sonreía, como de hecho sí me hice amigo de algunas chicas allá en México, en Acapulco me hice amigo de una chica, una abogada, porque uno como es turista, pues, y soltero, pues uno se hace amigo. Pero esa chica en México DF, pues, estaba justamente esa onda de las marchas y creo que venía de una marcha feminista, que inclusive un monumento que íbamos a visitar, no pudimos visitarlo porque tuvieron que cerrarlo porque lo habían pintarreado por esa marcha. El monumento a la independencia, no sé qué cosa. No sé si Benito Juárez o algo así, pero ese monumento... de la independencia. El Ángel o el Arco, no, el Ángel, algo así. No pudimos visitarlo porque había estado justo lleno de chicas feministas y lo habían pintado, y entonces lo habían cerrado para defenderlo y para restaurarlo porque lo habían pintarrajeado. Entonces esta chica se me acerca a lo que yo le sonrío y me dice, ¿qué me miras? Tengo cara de payaso, algo así, bravísima. Un poco más me pega. Yo me quedé sorprendido. Nunca había visto ese nivel de feminismo. Lo hemos visto en televisión, en películas, lo hemos visto en noticieros, pero hemos visto hasta que se desnudan o se amarran a las columnas. Pero ya vivirlo... Eso pasó en el 8M aquí en Guayaquil, profe, el que pasó. Hubo todo lo que mencionó ahorita, hubo. Ya, entonces, a lo que voy es que me sorprendió demasiado, porque yo no le dije yo soy una persona educada, pues tengo maestría y estoy teniendo PhD, o sea, nunca le iba a decir mi hijita ni alguna cosa así, pues, o sea, para nada. Pero sí le sonreí porque me pareció sumamente simpático. Pero esa reacción llena de odio, creo que va más allá de querer reivindicar derechos. No sé qué tan, bueno, dicen que la sociedad mexicana es machista, los hombres son muy machistas, somos muy machistas allá.
pero no sé hasta qué punto estén reprimidos esos odios, que sea por reivindicar derechos más que por odio al género, porque yo sentí el odio ahí. No le dije nada, solo le sonreí. Y obviamente, si me sonreía, yo le correspondía preguntándole el nombre, me presentaba que era de Ecuador, cosas así. Cuando lo hice normalmente con otra chica, no pasó lo mismo. O cuando lo hice alguna vez en otro viaje, que hasta me tomaba fotos en México mismo o en Argentina. Entonces, me quedé sorprendido de a dónde puede llegar los fundamentalismos. Por eso cuando veo también esas marchas a favor del aborto o en contra del aborto, yo creo que más allá de luchar por algo que en lo que se crea, que esté bien o mal, yo estoy en contra del aborto, pero hay gente que está a favor, creo que hay también un componente de odio a un sistema o de odio a algún problema que haya tenido la persona, como cuando se ve en redes sociales que uno habla de una cosa o expresa alguna ideología política o religiosa, y alguien en redes sociales coge y te dice de todo, desde ignorante, de borrego, desde que no sabe nada. O sea, uno es estudiado y es ignorante, porque él que no ha estudiado sabe más que uno porque ve Coavisa, vete en la Amazonas. O sea, es increíble el nivel, más que nada cuando estuvimos en la última campaña, es increíble el nivel bajo que se genera y de odio que se genera en las redes sociales. Esa es la generación de cristal, la de nosotros. Bueno, no sé, no quiero catalogar o ponerle etiqueta a qué generación sea, pero también no solamente de 20 años, personas de 25, personas de 30, que ya son hasta ingenieros. Sí, exacto. Eso de andar catalogando por generaciones es también un poco pueril. Antonio, sí, claro. Cada generación va a defender lo suyo. Yo soy de la generación creo que la mía es la X, de los años 80. De vino la Y, la Z, los millennials. Sí, es verdad que las generaciones cambian, porque la humanidad cambia. Y tal vez esta generación es un poco más delicada que la que nosotros vivimos, pero son así. Si hubiéramos nacido en esta generación, fuéramos así. O sea, en nuestra época, a mí en la escuela me pegaron, en el liceo naval me pegaban. Ahora tócalo a un niño a ver si no te demandan los padres. Y es más, yo llegaba a mi mamá y le contaba, y mi mamá, bien hecho, más te hubieran dado. Pero acá llega un hijo a los padres y los padres, ¿cómo es posible? Y van donde el colegio, donde la escuela, a reclamar al rector que el profesor le pegó al hijo. Y el profesor se queda sin piso. O sea, son cosas distintas, ¿no? Tú lo ves hasta solamente en el humor, en el Chavo, ¿no? Tú ves cosas que ahora pueden ser consideradas sexistas, pueden ser consideradas machistas, pueden ser consideradas discriminatorias a los niños. Es más, podría ser hasta prohibido el Chavo del 8. Ahora en la actualidad, con tantas cosas que se hacen o se piensa, la forma en que se piensa ahora es un poco distinta a hace 40 años de hecho, el Chavo del 8 ya dejó de ser, digamos, transcurrido en las TV. No, ya lo quitaron del aire, creo, en algunos países quitaron el Chavo del 8. Sí, lo quitaron, pero no fue por eso, fue por algo económico, un problema de cesión de derechos entre la familia de Chespirito y de Roberto Gómez Bolaños y Televisa y no sé qué. Bueno, son problemas así. De hecho, yo tengo un canal de streaming donde yo veo ahí el Chavo. No lo veo siempre, no tengo tiempo, pero cuando estoy medio estresado y quiero desestresar un poco, cojo y veo ese canal. Es un canal y también lo tengo en streaming, que yo hago clic en los capítulos y veo el Chavo. Entonces, no es que está porque está prohibido, porque es malo para los niños. Es más, cuando yo tenga hijos, yo los dejo ver el Chavo, yo no tengo problema, porque a mí me gustaba mucho. Pero sin embargo, ahora hay ciertas concepciones que lo ven distintas. Betty la Fea, que es una novela muy bonita, muy buena, ya vi que ahora que la estrenaron de nuevo hubo problemas de gente que se quejó, que machismo, que no sé cuánto, que discriminación a la mujer, los picapiedras también machistas. O sea, si nos ponemos a ver nuestra infancia, entonces estuvo llena de problemas, pero sin embargo nosotros hemos crecido y somos gente de bien. Entonces yo creo que ahí se lleva muchos extremos ahora en ciertas cosas que yo creo que se llevan al extremo para que parezcan normal y no lo son. Bien. Luego, ciudadano romano, ya vimos Grecia. En la ciudadanía romana posee la ciudadanía plena implicada tener más amplios derechos y obligaciones.
Solamente los romanos ciudadanos tal podrían ejercer cargos públicos y podrían ser religiosos. La ciudadanía era adquirida o se podía adquirir por nacimiento. Si nacías ahí, eras ciudadano romano. Si nacías en Grecia, eres ciudadano griego. Es como acá, si naces en Estados Unidos, ciudadano estadounidense. Si naces en Ecuador, eres ecuatoriano. Es así de sencillo. ¿Ok? Bien, también puede ser por concesión o por manutención, o sea, puede ser por pedido o por regalo. Tú pides ser ciudadano ecuatoriano, como el Quito Díaz, que pidió ser ecuatoriano siendo argentino. Y es más, hay países como creo que es Uruguay o Paraguay que no permite doble nacionalidad. En el caso de Quito, como es argentino, él tiene la doble nacionalidad, argentino y ecuatoriano porque la pidió. Pero si eres paraguayo o eres uruguayo, no me acuerdo cuál de los dos, no puedes ser ecuatoriano. Tendrías que renunciar, porque la constitución de ellos es así, tienes que renunciar a su nacionalidad para adquirir la nueva. ¿Se me explica? Entonces, depende de cada país, cada nación y depende de las leyes que hayan dado. Asimismo, todo hijo de romano, nacido matrimonio legal, era romano, también lo era el individuo o la comunidad que recibían ese privilegio como donación del pueblo o del emperador. Si el pueblo o el emperador decía, ¿saben qué? Queremos que este pueblo de acá sea romano, pues lo declaran romano y ya está. ¿Ok? Del mismo modo, todo esclavo liberado podría ser, por un ciudadano recibía automáticamente la ciudadanía romana. Y aquí tenemos dos gráficos, con eso terminamos. La sociedad griega se divide básicamente en ciudadanos y no ciudadanos. Y dentro de los dos ciudadanos, aunque parezca mentira, estaban las mujeres como no ciudadanas, los extranjeros y los esclavos. ¿Se imaginan? Mujeres que no tengan ningún tipo de derechos y solo los hombres mandábamos, ¿no? Los extranjeros por obvias razones y los esclavos pues que en su calidad de ser esclavos pues no tenían tampoco los derechos ni la calidad de ciudadanos. En la parte de Roma, algo parecido, ciudadanos y no ciudadanos, tenemos los no ciudadanos, los esclavos, también llamados, que una vez que eran liberados, eran llamados libertos, o sea, eran liberados, pero seguían sin ser ciudadanos, a menos que el ciudadano romano le dé la nacionalidad romana. Perdón, la ciudadanía romana. Luego tenemos los ciudadanos que se dividen en plebe, los famosos plebeyos, clientes o personas humildes del pueblo, los noblitas, que eran plebeyos o patricios enriquecidos, que pasaron de ser plebe a ser noblitas, y los senadores, que eran los administradores del imperio o la parte política del mismo. ¿Ok? Bien, eso como en resumen. Niños, ¿alguna pregunta? No, profe. Listo, hemos puesto la exposición, ha expuesto un solo grupo. Ese grupo que, ya voy un minuto, ese grupo que expuso tiene la opción solamente de subir tanto el PowerPoint como el Word. Ya no hace video. Sí, profe. Los grupos... Profe, ¿qué tal estuvo la exposición? Sí, sacamos 10. Sí, muy bien. Los vi que tiene bastante información investigada. Me gustó eso, bastante eso ahí. Miren que mi resumen es sencillo, es general. Ustedes especificaron un poco más y eso me ayudó a que haya mejor conocimiento de la materia. Muy bien, los felicito y muchas gracias. Volviendo al asunto de la exposición, ya el grupo que expuso ya tiene la nota de exposición, solo falta que suba el Word y el PowerPoint, perdón. Todos los miembros del grupo que expuso tienen que subir el Word y PowerPoint. ¿Dónde? Donde dice Expo 1 clase 2. Los que no expusieron se graban la exposición en Zoom, ¿ya? Y suben el video de exposición, suben el Word y suben el PowerPoint. Todos los miembros de esos grupos suben. ¿A dónde? Donde dice Expo 1 clase 2. Si el video pesa mucho, pues lo sube el enlace, lo sube a YouTube o a la nube, lo copia en Word y lo sube ahí. ¿Ok? No quiero un archivo para los tres. La asignación de Moodle le permite subir 3 archivos. Entonces suban los 3 archivos. ¿Ok? Porque a veces no, es que un solo archivo y ahí me ponen las 3 cosas. No, por favor, suben los 3 archivos por separado. Eso me facilita la calificación. Listo. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo dijo ahí de los 3 archivos por separado? Sí, tiene que subir el video que va a grabar en Zoom, porque no expuso, más las diapositivas que ya están hechas de cada grupo, y más el Word que también tiene que estar hecho de cada grupo. Allí donde dice Expo 1, clase 2. Donde dice Expo 1, clase 2, exactamente. Niños, cualquier Ingeniero, pregunta, díganme. solo nos tenemos que grabar en Zoom, nada más. De ahí subir. ¿Solo? En Zoom.
Todos los grupos que no expusieron se tienen que grabar en Zoom, la exposición. Los grupos que no expusieron. Solo el grupo que expuso, que fue uno, es el grupo que tiene exonerado de hacer video. Solamente sube PowerPoint y Word. En cambio, los otros tienen que subir los 3 archivos. Video, Word y PowerPoint. Listo, niños. Cualquier pregunta por el WhatsApp. Un abrazo, niños. Tengan una linda tarde, un lindo viernes, un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo viernes si Dios quiere. Un abrazo. Pasen bien. Gracias, ingeniero.